¿Alguna vez soñaste que caías de una gran altura o que estuviste todo el tiempo conduciendo un auto? Quizás estuviste todo el tiempo huyendo de una persona. Pues hoy vengo a contarte que quizás esos sueños no sean casualidad. Puede ser que en la vida real tengas miedo a enfrentarte a un cambio o a perder el control de tu vida, o quizás puede que estés huyendo, pero no de una persona, sino de una situación estresante. Pues hoy quédate conmigo, porque vamos a soñar despiertos. Creo que desde que tengo uso de razón me ha interesado mucho este tema relacionado con los sueños, con su significado, con la razón de por qué es que están ahí y de dónde salen estas imágenes. Y yo misma pues he encontrado una diferencia entre aquellos sueños que reflejan simplemente experiencias que tuve durante ese día quizás, como por ejemplo el ver una película de terror y después soñar con algo que te dé mucho miedo. Pero hay otros sueños que sí se han quedado conmigo y son aquellos en los que he sentido que hay algo más allá. Muestran algo que quizás yo con mi consciente no puedo comprender. Y es por esto que siempre he tratado pues de buscar ese significado que tienen esos sueños que me han parecido mucho más interesantes y encontré lo que es el significado de los sueños. Y este significado de los sueños no me gusta aterrizarlo en el plano premonitorio, buscarle un significado más allá en el futuro, sino más bien un significado un poco más psicoanalista. Aquel análisis que se hace buscando lo que está en tu subconsciente y que tus sueños te pueden revelar. Buscando el significado de estos sueños específicos, he logrado entenderme muchísimo más, comprender cuáles son aquellos miedos, incertidumbres e incluso deseos que tengo, como por ejemplo poder ver cara a cara a mi cantante preferida, o el miedo a un cambio específico, o el miedo cuando uno va a empezar la escuela, por ejemplo, o tiene que hacer un examen, alguna preocupación que tienes en ese momento específico. Y a raíz de toda esta investigación y este interés, pues les traigo en este video todo lo que he aprendido acerca de esta área de los sueños y del psicoanálisis, y me gustaría también que aprendieras cómo extraer aquella información tan importante y relevante para ti, que tú mismo incluso estás inconscientemente pues trayendo a tu mente a través de los sueños. Veamos ahora cómo es el subconsciente y cómo se forman estas imágenes. En una fase del sueño llamada REM, nuestro cerebro está mucho más activo y es en ese momento donde empieza a procesar recuerdos, emociones y donde tenemos los sueños más vívidos. Seguro te ha pasado que estás trabajando en algo específico, no encuentras la solución, ya tienes cansancio mental por estar enfocado mucho tiempo en esa tarea específica y luego te tomas un descanso o te vas a dormir o haces deporte o te tomas una ducha y justo en ese momento es cuando encuentras la solución a ese problema o sientes como que estás pensando en eso que dejaste pendiente. Pues precisamente eso sucede cuando dormimos. En ese momento, incluso cuando no somos conscientes, está ahí nuestro subconsciente analizando esos problemas, esos recuerdos, esas preocupaciones, esos anhelos y deseos. Y esto a mí no deja de parecerme fascinante, porque es como aprovechar ese espacio en el que se abre ese subconsciente nuestro, en el que estamos abiertos completamente, sin prejuicios, somos solo nosotros, nuestra conciencia, y creo que es vital aprovechar ese momento en el que nos estamos demostrando a nosotros mismos aquellos temores más profundos que tenemos, aquella incertidumbre. Por ejemplo, imagina que eres una persona con miedo al abandono, pero no eres consciente de eso, no has llegado a la conclusión de que te sucede eso, pero sí siempre te has preguntado por qué sueles depender tanto de las personas, por qué te agobia tanto que alguien se vaya de tu lado, por qué quieres todo el tiempo agradarles. Y puede ser que tengas sueños recurrentes que signifiquen precisamente esto, miedo al abandono. Pues esta es la oportunidad de darte cuenta de eso,
a través del significado de estos sueños y de trabajar pues en el miedo al abandono que tienes. Ahora sí, veamos qué es el subconsciente. Lo primero que debemos saber es que tenemos una mente consciente y una inconsciente o subconsciente. La mente consciente es aquella que analiza, toma decisiones, tiene recuerdos a corto plazo. Y la mente subconsciente, pues, es aquella que va a procesar los recuerdos, la que va a almacenar recuerdos, pues, a más largo tiempo. Es aquella que va incluso a aprender a partir de estos recuerdos. Puede ser que hayas aprendido a tocar la guitarra, pero no la tocas en mucho tiempo y después cuando tomas una guitarra en tu mano, pues la recuerdas. En el consciente quizás crees que no recuerdas eso, pero ahí está ese conocimiento almacenado en tu memoria. Y lo otro que hace también es pues analizar, como les comentaba, cuando la mente consciente no está tomando el control. No sé si han visto la serie Friends, pero hay un capítulo que es muy interesante y es que Phoebe siente que odia y detesta a Ross porque le ha hecho algo, pero sucede que ella no se acuerda qué fue lo que él le hizo. Y al final se da cuenta de que soñó con algo que él le hizo malo en el sueño y por eso tiene este sentimiento. Y esto es como el trabajo que hace un poco el subconsciente. ¿Por qué siento este miedo a algo específico, pero no sé por la razón? Simplemente lo siento. Una de las primeras personas en estudiar el significado de los sueños fue Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis. En su libro que habla sobre el significado de los sueños, expresa que estos son una forma de conocer tus miedos, tus deseos y los conflictos internos que tienes y que no eres consciente de ellos. Más adelante, el psiquiatra suizo Carl Jung analizó el significado de los sueños, pero con una perspectiva un poco diferente. Él decía que los sueños no solo reflejaban el inconsciente, sino que también mostraba elementos universales del argot popular o de creencias que ya existían en tu cultura. Por ejemplo, el que sueñes con algo malo y lo asocies con el color negro. Culturalmente se ve este color como todo lo relacionado con la muerte, con cosas negativas. Ahora bien, me gustaría hacer un paréntesis aquí y es que esto conocimiento forma parte del psicoanálisis. No es una ciencia exacta y también puede variar muchísimo, pues como hemos visto depende de los elementos que culturalmente tú crees que tienen un significado específico. También puede variar en las distintas generaciones. Hay muchos elementos distintos en la actualidad con respecto a cómo era antes en otras épocas y es por esto que es algo que es un estudio pues que se puede actualizar bastante, pues varía con cada época, pero que no es una ciencia exacta, no tiene un único significado y verán más adelante en el video cómo un mismo sueño puede representar para una persona algo y para otra pues algo totalmente distinto, porque depende mucho también de lo que estás viviendo en ese momento. Por eso va más allá de reglas específicas de qué significa un sueño. Está muy relacionado con tu momento actual, con lo que estás viviendo, con lo que sientes. Hablemos ahora un poquito de cómo interpretar los sueños. Vamos a seguir unos pasos específicos que son los pasos que yo sigo para interpretar mis sueños. Primeramente me gusta detectar aquellos elementos claves que pueden ser útiles. Hay muchos elementos en los sueños, pero siempre siento que hay algo que se queda en nosotros, un elemento específico que llama nuestra atención cuando nos despertamos y recordamos aquel sueño. Y también esto es lo que puedes buscar información acerca de qué significa este elemento en los sueños, de los distintos significados que puede tener. El segundo paso sería ver la historia que te está contando el sueño, en el contexto en que está y cómo suceden los acontecimientos. Luego que veas el significado de estos elementos claves que ves en los sueños y las acciones que estás realizando, la historia, qué significa todo esto, entonces llévalo a tu contexto personal. ¿Qué significado tiene para ti según lo que estás viviendo? Puede ser que un significado sea miedo a un cambio, pero
otro significado sea miedo a tener responsabilidades. Y en tu caso, pues te estaba pasando que tienes pues dudas con respecto a tomar una responsabilidad específica en tu trabajo, por ejemplo, pues ese sería el significado que más se adecua a ti. Algo que también puedes hacer es tener un diario de sueños. A mí me gusta más no tener escrito precisamente lo que soñaste, pero sí qué significado tiene ese sueño. Y también tener presente si hay un sueño que es recurrente, sobre todo si hay un significado de sueño que es recurrente, porque eso significa que es algo que realmente te preocupa y que lo estás dejando pasar por alto. Y luego, bueno, tomar acción. Si descubriste pues que hay algo que te preocupa mucho más y que no has trabajado todavía en eso, puedes aplicar todos los pasos que di en mi video de las preocupaciones y tomar acción con respecto a eso que te está preocupando inconscientemente. Vamos ahora a una de las partes más interesantes y es el significado de los sueños más comunes. Soñar con la pérdida de algo o perderse uno mismo suele asociarse con un sentimiento de inseguridad, miedo al fracaso o preocupaciones sobre perder el control en la vida real. Soñar que caes de una altura sin fin suele asociarse con ansiedad por perder el equilibrio en la vida, sentirse fuera de control o temer el fracaso. Soñar que vuelas libremente suele asociarse con sentimientos de libertad, poder y control. Puede indicar un deseo de escapar de las limitaciones o problemas en la vida real. Soñar que haces un examen y te va mal o no puedes nunca llegar a hacer ese examen se suele asociar con ansiedad por rendimiento, miedo al juicio de los demás o a la falta de preparación para enfrentar desafíos en la vida real. Soñar que estás desnudo en público o cualquier otro escenario de desnudez suele asociarse con sentimientos de vulnerabilidad, vergüenza o exposición. Pueden reflejar temores sobre ser juzgado por otros o la sensación de estar desprotegido. Soñar que eres perseguido por alguien suele asociarse con ansiedad, evitación o sensación de estar bajo presión en la vida real. Pueden reflejar un deseo de escapar de problemas o enfrentar situaciones difíciles. Soñar con la muerte de alguien no significa especialmente que a alguien le va a suceder algo, sino que está relacionado con la terminación de ciclos, transformación, cambio, miedo al cambio o a la pérdida. Soñar con agua, asociada a las emociones y el inconsciente. Aguas tranquilas pueden simbolizar paz interior, mientras que aguas turbulentas pueden indicar emociones reprimidas o conflictos internos. Soñar con vehículos, ya sea carros, trenes, aviones, se suele asociar con la representación del curso de la vida y la dirección que estamos tomando. Acá importan mucho todos los matices, el estado del vehículo, si lo manejaste tú todo el tiempo, si vas rápido o lento, si hay muchos obstáculos en el camino, si el camino es curvo o es complicado de manejar. Todo esto nos puede decir cómo nos sentimos con respecto a algún proceso, meta que tengamos o cómo nos sentimos que llevamos el curso de nuestra vida en general. Soñar con casas puede simbolizar el yo interior, con diferentes habitaciones representando diferentes aspectos de la personalidad. El estado de la casa puede reflejar nuestro estado emocional y mental. Soñar con animales suelen representar instintos, emociones primarias, aspectos de la personalidad. El tipo de animal y su comportamiento pueden ofrecer pistas sobre nuestros deseos y miedos inconscientes. Soñar con fuego puede simbolizar pasión, transformación, pero también peligro y destrucción. Puede representar emociones intensas, tanto positivas como negativas. Soñar con que se te caen los dientes. Una curiosidad de esto es que se suele asociar la caída de los dientes a el significado de que alguien va a morir en vez de precisamente la muerte en los sueños. Pero esto solamente pues premoniciones. Aquí estamos hablando del psicoanálisis y en el psicoanálisis los dientes pueden simbolizar la fuerza, el poder, la capacidad de expresión. Soñar con su caída puede representar una sensación de debilidad o una dificultad para comunicarse eficazmente. La de sueños que tuve yo
en mi etapa de escuela relacionado con el examen, con que no iba a llegar a tiempo y trataba de llegar y llegar y no llegaba y ahora me doy cuenta de qué significa. No sé, por alguna razón pensaba que era un sueño que solamente tenía yo y al final está en la lista de los sueños más soñados y se expresa muy bien el significado del mismo. Y de otros tantos como el vehículo, me ha pasado muchísimo que sueño con que estoy manejando y todo el sueño es así, esquivando obstáculos y en la vía, a veces hay otra persona al lado mío y es un caos. Pero bueno, me parece súper interesante este tema. Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerda que esta no es una ciencia exacta, pero es muy interesante y también muy útil para conocerte mejor, para saber tus emociones, tus deseos. Déjame saber en los comentarios si tienes el mismo interés por los sueños que yo tengo y cuál es el sueño más interesante que has tenido y súper recurrente relacionado con estos que ya he mencionado. Si este video te parece interesante, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para seguir compartiendo juntos estos temas. Gracias por estar acá.